¿Ok? Pues igualmente os pido una fuerte ovación para el coordinador de marketing de DXN para Europa, Mr. Sean Higgins. Muchas gracias, Pedro García. Buenos días a todos. ¿Cómo se llama? Good morning, DXN. Buenos días, DXN. Whoa. She's back. Yes. Okay. Thank you very much for that introduction, Pedro. That was very generous of you. Muchas gracias por esa introducción, Pedro. Ha sido un placer escucharla. I would also like to thank my colleague, Mr. Higgins, here for this morning's presentation on IOC. Y también quiero dar las gracias a Mr. Higgins por la presentación que ha hecho sobre el IOC. I think he deserves a round of applause. Se merece un aplauso. So, venga España, ¿eh? Venga. Venga España. Yeah. Okay, so I want to talk about motivation. Yo quiero hablar de motivación. Are you motivated? ¿Estáis motivados? Sí or no? Are you motivated? ¿Estáis motivados? 80% of success is being in the right place. El 80% del éxito es estar en el sitio correcto. You are in the right place this morning. Y vosotros estáis en el sitio correcto hoy por la mañana. So already, this Saturday, you are successful. Por lo tanto, hoy, sábado, ya estáis triunfando. Now, the culture of DXN is a very, very relaxed company. DXN tiene una cultura muy relajada. But you'll notice that both Mr. Higgins and I are wearing a suit and tie this morning. Pero aún así veis que tanto Mr. Higgins como yo llevamos chaqueta y corbata hoy por la mañana. There is a very good reason why I wear a suit and tie when I present at DXN events. Hay un buen motivo por el cual yo me pongo siempre chaqueta y corbata cuando hago una presentación de DXN. And that is because when my wife sees the photographs, Y es porque cuando mi mujer ve las fotos, she knows I've been to work. sabe que he estado trabajando. So I'd like to just take 1 minute of personal time Quiere tomar un minuto para hablar de temas personales, to introduce a lady who is very special in my life para introduciros a una persona que es muy especial en su vida and who in 1999 persuaded me to come to Granada. y que en el año 1999 me convenció para venir a Granada. So for those of you who haven't had that privilege yet, Y para todos aquellos que todavía no habéis tenido ese privilegio, this is my wife, Sheila. esta es mi mujer, Sheila. Que además habla perfecto español, o sea que podéis hablar con ella todo lo que queráis. I have added that she speaks perfect Spanish, Thank you, that's very gracious of you. so they can talk to her without problem. Yeah. So with Sheila's help and with Jessica's translation, you will understand my English. Así con la ayuda de Sheila y con mi traducción le podréis entender. Okay, motivation. Motivación. On Tuesday this week, I was in Birmingham. El martes de esta semana yo estaba en Birmingham I had a meeting with a very important motivational speaker. y tuve una reunión con una persona de motivación muy importante. This time last year, I had no idea who this guy was. Hace un año yo no sabía quién era esta persona, But after visiting the leadership camp in Barcelona pero después de ir al campamento de liderazgo que se celebró en Barcelona and meeting many of the DXN colleagues I see here today, y conocer a muchas de las personas que están aquí hoy, we asked ourselves the question, what could we do better at next year's leadership camp? nos preguntamos qué podríamos hacer mejor el año que viene en el campamento de liderazgo. How do we motivate more of our future leaders to come to leadership camp? ¿Cómo podemos motivar más a los futuros líderes para que vayan al campamento de liderazgo? So we asked the question, what could we do better? Y nos preguntamos qué podemos hacer mejor. So in other words, what do you want for your business?
Y nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente queréis para vuestro negocio? The most important response was a motivational speaker. Y la respuesta que recibimos más es que querían una persona que hablase de motivación. Somebody who we could respect. Una persona a la que se le respetase. Somebody who has been the best in their chosen class. Una persona que pueda haber sido la mejor en lo que había elegido. This person could be a musician. Esta persona podía ser un músico. This person could be a sports person. Esta persona podía ser un deportista. They could be a businessman. Podía ser un hombre de negocios. Or a successful businesswoman. O una empresaria. So we looked at the available motivational speakers. Y buscamos a una persona que pudiese hablaros de motivación. And because this year 2016 is an Olympic year, y como este año 2016 es año olímpico, we decided to go for somebody who had been successful at the Olympics. Decidimos que lo mejor era buscar a alguien que hubiese triunfado en unos Juegos Olímpicos. Okay, now I come from a small island. You come from? A small island. Viene de un sitio pequeño. We're surrounded by water. De una isla que está rodeada de agua. So naturally we're interested in sailing. Y por eso en Inglaterra tiene mucho interés por la vela y la navegación. And probably for 2,000 years it has been one of our defining characteristics. Y durante los 2000 últimos años ha sido una característica de los ingleses. But I was really sad to hear Pero quedé muy triste cuando escuché that the last time the English won a gold medal in the Olympics for sailing or rowing y es que la última vez que Inglaterra ganó una medalla olímpica en vela o remo was in 1936. había sido en el año 1916. So we're not very good. Por lo tanto, aunque lo hayamos necesitado para nuestra supervivencia, no hemos sido muy buenos haciéndolo. Who knows what rowing is? ¿Quién sabe lo que es el remo? Anybody know how to row a boat? ¿Algunos saben cómo llevar un barco de remos? ¿Remar? Okay, I go to the gymnasium Él va al gimnasio sometimes. de vez en cuando. And my chosen piece of equipment is the rowing boat. Y una de las cosas que le gusta hacer es la máquina de remo. Because I know as a supermodel, Porque sabe que él, como supermodelo, I have to keep in trim. tiene que mantenerse delgadito. So I have to exercise. Y para eso tiene que hacer ejercicio. So my motivation for rowing on the rowing machine Y por eso su motivación para utilizar la máquina de is remo to keep this wonderful figure. es para mantener este tipo tan esbelto. And of course I drink Ganoderma coffee, which also is important. Por supuesto, después de tomarme mi café con Ganoderma, que también es importante. So I know about rowing machines, Entonces sabe mucho de máquinas de remo, but I have never been on the water in a boat where there are 7 other people rowing. pero nunca ha estado en un barco en el agua con otras 7 personas remando. It is a very, very difficult thing to achieve. Es una cosa muy, muy difícil de conseguir, Because all 8 of you have to pull at the same time. porque las 8 personas tienen que remar exactamente al mismo tiempo. The person who is called the cox has to steer the boat in the right direction. Y la persona que es el guía un poco es el que tiene que mantener el barco recto. Thank you, Jessica. So, motivation. What motivates somebody to get into a boat to row with 7 other people? Motivación. ¿Qué es lo que motiva a una persona a meterse en un barco para remar con otras 7 personas más? I met this guy. His name is Ben Hunt Davis. Conocí a este hombre, su nombre es Ben Hunt Davis. At school, he wasn't a particularly good sports person, Cuando estaba en el colegio no era una persona muy deportista, but eventually he found that he was quite good at rowing. pero descubrió con el tiempo que era bastante bueno remando. And he was telling me that the thing that really made the difference for him Y me dijo que lo que había supuesto una diferencia clave para él was not that he really liked rowing. no era que realmente le encantase remar. In fact, he would be quite happy to tell you sometimes he hates it.
Probablemente estaría muy contento de contaros que a veces incluso lo odia, It was the opportunity for him to achieve something. sino que para él lo que le motivaba era la oportunidad de conseguir algo. So, since 1936, the English haven't won a rowing medal at the Olympics. Desde el año 1936 los ingleses no habían ganado ninguna medalla olímpica en remo. Before the Olympics at which they were successful, he had been to 2. Antes de las Olimpiadas en las que triunfó ya había estado en otras 2. And the team had finished 5th or 7th. Y su equipo había quedado quinto y séptimo. That's not very successful. Eso no implica un gran éxito. Now, this morning, Pedro Garcia gave me a book of quotes by Jim Rohn. Esta mañana Pedro le ha regalado un libro de citas de Jim Rohn, It's in the shape of a passport. que tiene forma de pasaporte. And those of you who have heard me speak before about passports know all about mine. Y todos aquellos que me han oído hablar de pasaportes antes saben todo lo acerca del mío. This is my passport. Ese es su pasaporte. Este es su pasaporte al éxito. It's obvious. This lets me through the electronic barrier. Ese le deja pasar a través de la barrera electrónica. This gives me the opportunity to travel. Y este es el que le da la oportunidad de viajar. It's already benefited my lifestyle because of my weight management. Ya ha conseguido mejorar mi estilo de vida porque ha conseguido mejorar mi peso. And for you, this is your ticket to travel. Y para vosotros este es vuestro billete para viajar. We can all get one of these. Todos podemos conseguir el pasaporte tradicional. Only if you are motivated will you get one of these. Pero solo si estáis motivados pues vais a conseguir uno de los otros. Okay, so back to Jim Rohn. Vamos a volver a Jim Rohn. In this passport, the quote that I'm going to read to you in Spanish, and I apologize for my accent, Dice que va a leeros la cita que viene en el libro, que por favor le disculpéis su acento en español. is exactly what Ben Hunt Davis said to me on Tuesday. Es exactamente lo mismo que Ben Hunt Davis le dijo a él el pasado martes. Incredible that this was the first quote that I read when Pedro gave it to me. Es increíble que sea la primera cita que yo leyese cuando me lo ha dado Pedro. Okay, so here we go, in my best Andalusian accent. Dice que con su mejor acento andaluz. Si no cambia su forma de ser, siempre obtendrá lo que ha conseguido. For the benefit of my colleagues here, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Ahora se lo ha dicho en inglés para Gigi y Isabel. Okay, so Ben Hunt Davis, Olympic gold medal winner at the Sydney Olympics 2000. Ben Hunt Davis ha sido ganador de la medalla de oro olímpica en Sydney 2000. Previous 2 Olympics they had come 5th and 7th. Aunque en las anteriores habían quedado quintos y séptimos. This was going to be his last chance to win a medal. Esta era su última oportunidad para ganar una medalla olímpica. Now, in a rowing machine, you don't go anywhere, you just exercise. En una máquina de remo no vas a ningún sitio, simplemente haces ejercicio. In a rowing boat, if you are in a rowing boat with just yourself, one person rowing, En un barco en el agua, si eres una única persona remando, and a boat with 8 people rowing comes next to you, y una persona con 8 personas remando pasa a tu lado, you will never beat it. nunca lo vas a ganar. Because collectively, 8 people can go 20% faster than one person. Porque de forma colectiva 8 personas remando pueden ir un 20% más rápido que una persona sola. Because as a team, you achieve more. Porque como equipo puedes conseguir más. You remember team? T-E-A-M? ¿Recordáis la palabra equipo? En inglés es T-E-A-M. Together, everyone achieves more. Que pues se diría juntos todos conseguimos más.
O sea, sería una forma de utilizar las letras de la palabra team para hacer la frase. So, this was Ben's motivation, his last Olympic Games, his last chance to win a medal. La motivación de Ben era que eran sus últimos Juegos Olímpicos, su última oportunidad de conseguir una medalla olímpica. They knew they were individually not the best. Sabían que de forma individual no eran los mejores. But what they did was they looked at everything they did with one question. Pero lo que hicieron fue mirar todo lo que hacían con una pregunta. Will it make the boat go faster? ¿Esto hará que el barco vaya más rápido? Ben told me he didn't even like all of the other 7 people he was in the boat with. Ben incluso le confesó que no le caían bien todas las otras 7 personas del equipo con los que remaba. The important thing was they had one objective together. Pero lo importante era que todos tenían un objetivo común. They wanted to win a medal. Todos querían conseguir una medalla. Not just any medal, gold medal. Pero no cualquier medalla, medalla de oro. So he was very focused on this one thing. Y todos estaban totalmente centrados en ese único objetivo. Now, look at your own motivation for doing this business. Mirad vuestra propia motivación para hacer este negocio. For Ben, getting up on a winter's morning in the cold to train was because of his motivation. Para Ben, levantarse una mañana de invierno con el frío para entrenar era su motivación. On a summer's evening, when most of his friends were having a picnic and some wine, he wasn't. En verano, cuando hacía una tarde agradable, sus amigos iban de picnic y se tomaban unas cervecitas o unos vinitos y él no podía. Because he was motivated to win that medal. Porque su motivación era ganar esa medalla. And so for 4 years, they trained with one thing in goal. Y durante 4 años entrenaron con una única idea, un único objetivo en la cabeza. And everything they did was targeting that one goal. Y todo lo que hacían iba hacia ese objetivo común. Okay, so it came to an event where they were expected to come in the top 5. Y llegaron al evento en donde se esperaba que quedasen entre los 5 mejores. They won. Pero ganaron. They were elated. Estaban encantados, emocionados. On the podium, they were so pleased with themselves that they jumped around during the anthem. Y en el podium estaban saltando, estaban celebrándolo, incluso cuando sonaba el himno. Afterwards, the coach said to him, "That was terrible." Pero después el entrenador les dijo, lo habéis hecho fatal. And they said, "Yes, but we won." Dice, sí, pero hemos ganado. And the coach said, "Yes, because everybody else was even more terrible than you." Dice, sí, pero habéis ganado porque los demás han sido todavía peores que vosotros. If you go to the Olympics and you do that, you won't win. Dice, si vais a unos Juegos Olímpicos y hacéis eso, no vais a ganar. The same games the year before. En los mismos Juegos el año anterior, The German team came first. el equipo alemán había ganado. They were so tired, so exhausted, that 3 of them could not stand up when the medal ceremony was taking place. Y estaban tan exhaustos y tan agotados cuando acabaron la carrera que 3 de los miembros del equipo no se pudieron ni levantar para la entrega de medallas. The team that came third and won the bronze medal, Y el equipo que quedó tercero y había ganado la medalla de bronce, they were dancing. estaban bailando. They were from Australia. Eran de Australia. And the English team said, "We don't want to dance, we want to win." Y los ingleses dijeron, no queremos bailar, queremos ganar. That's the key to motivation. You want to win. La clave de la motivación es querer ganar. Okay, so in the Sydney Olympics in 2000, Y en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, the English team lined up for the final. There were 6 boats. estaba el equipo inglés preparado para la salida de la final, donde competían 6 barcos. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Si siempre haces lo que has querido hacer, conseguirás lo que te has propuesto. Traditionally, when they start the race, the first 500 meters are very steady. Normalmente cuando empieza la carrera, los primeros 500 metros son muy regulares. 2 days before at the opening ceremony, the English rowing team did not attend.
2 días antes, a la ceremonia de apertura de los Juegos, el equipo de remo inglés no acudió. They went to bed early. Porque se habían acostado pronto. The other teams, the Australians, the Americans, the Germans, they went to the ceremony. Pero los otros equipos sí habían acudido a la ceremonia. So the team was not afraid to do things differently. Lo cual demuestra que el equipo inglés no tenía miedo de hacer las cosas de forma diferente. And that's what you have to do. You have to be different. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, ser diferentes. Your friends, your family, they will say, why are you doing it this way? Vuestros amigos, vuestra familia a veces os dirán, ¿por qué haces esto así? You focus on your goal and you do it differently. Os tenéis que centrar en vuestro objetivo y hacerlo diferente. So on the morning of the race, they decided we will go as fast as we can for the first 500 meters. En la mañana de la carrera decidieron que ellos iban a ir lo más rápido que pudiesen durante los primeros 500 metros. And one of them said, okay, what do we do in the second 500 meters? Dice, vale, ¿y entonces qué hacemos en los segundos 500 metros? We continue going as fast as we can. Y la respuesta fue, seguiremos intentando ir lo más rápido posible. And the third 500 meters? ¿Y los terceros 500 metros? Why change a successful strategy? Go as fast as you can. ¿Por qué cambiar una estrategia que está teniendo éxito? Vamos a seguir yendo lo más rápido posible. And in the fourth 500 meters, well, that's easy. That just means finishing. Y los últimos 500 metros, dice, eso es lo más fácil, eso ya es solo llegar a meta. So they did things completely differently. Hicieron las cosas de forma totalmente diferente. Even the commentator didn't expect them to win. Incluso el comentarista no esperaba que ganasen. You hear his voice in the video talking about the race. Lo puedes notar en su voz en el vídeo de la grabación de la carrera. And it's only in the last 100 meters that he gets excited. Y solo en los últimos 100 metros es cuando se lo empieza a creer y se excita. Because he cannot believe what they've done. Porque no se puede creer lo que han hecho. And it's because they had completely changed the way they did it. Y era porque habían cambiado totalmente la forma de hacerlo. Okay, so Mr. Judith was talking about IOC. Mr. Higgins nos ha hablado del IOC. Icing on the cake. La guinda del pastel, o el merengue del pastel. It also stands for International Olympic Committee. Que también quiere decir Comité Olímpico Internacional. So I want to ask you all here, how many of you are leaders? ¿Cuántos de aquí sois líderes? Levantad la mano. Okay, you've got some very modest people here today. Yeah. I see some hands that should have standing up and have not. Right. Okay. I miss some hands. Let me ask you a different question. Quiero haceros otra pregunta. How many of you would like to be future leaders? ¿Cuántos de vosotros queréis ser futuros líderes? That's better. Okay. Still some hands missing. What's the difference? Huh? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? When you look in the mirror in the morning, what do you see? Cuando os miráis en el espejo por la mañana, ¿qué es lo que veis? Do you see a future leader? ¿Veis a un futuro líder? This is the starting point. This is when you change things. Este es el punto de inicio, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Your motivation should be to be a future leader. Vuestra motivación debe ser un líder del futuro. A future leader is somebody who does things differently. Un líder del futuro es aquel que hace las cosas diferentes. They are motivated. Están motivados. You are motivated. You are here on a Saturday. Vosotros estáis motivados, estáis aquí un sábado. You're not at the football, you're not shopping, you're not out cleaning your car, you're here. No estáis jugando al fútbol, no estáis de compras, no estáis limpiando el coche, estáis todos aquí. You are behaving like future leaders. Os estáis comportando como futuros líderes. So when you look in the mirror tomorrow morning, por eso cuando os miréis en el espejo mañana por la mañana, like me when I'm rehydrating my face with the aloe gel, como él cuando está por la mañana echándose su crema hidratante en la cara, say to yourself, you're a future leader. Os tenéis que decir a vosotros mismos, soy el futuro líder. Now, where do you think future leaders will be 24th of June this year? ¿Sabéis dónde van a estar los futuros líderes el día 24 de junio de este año? Can anybody tell me where DXN's future leaders will be in Europe?
¿Sabéis alguno dónde van a estar los futuros líderes de DXN? Leadership camp. El campamento de liderazgo. Okay, so how many of you future leaders are going to be at leadership camp? ¿Cuántos de vosotros, futuros líderes, vais a ir al campamento de liderazgo? Are you sure you're future leaders? Where are all the hands? ¿Estáis seguros de que todos sois futuros líderes? Faltan muchas manos. If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Who's going to go to the leadership camp? ¿Quién va a ir al campamento de liderazgo? Porque si hacéis siempre lo que habéis hecho, vais a tener lo que ya That's tenéis. better. That's better. Esto está mejor. Okay. What is your motivation for going to leadership camp? ¿Cuál es vuestra motivación para ir al campamento de liderazgo? It is because being at leadership camp is 80% of the success. Es porque ir al campamento de liderazgo es el 80% del éxito. And when your team, when your group see you behave like that going to camp, Y si vuestro grupo os ve que vais al campamento, they look at you and they say, that's how a leader behaves. os van a mirar y van a pensar, eso es como un futuro líder se comporta. Mr. Gigith talked about an investment, borrowing 100,000 from the bank to buy a property to earn interest. Mr. Higgins os ha hablado de inversiones, de pedir dinero al banco para comprar una casa que os produzca una renta. Personally, I don't think that's a good idea. That's not a good investment. Pero yo personalmente pienso que esa no es una buena inversión. The best investment that you can make is in yourself. La mejor inversión que podéis hacer es en vosotros mismos. That's why you're here this morning. You're investing time in yourself. Eso es lo que estáis haciendo hoy aquí, invertir tiempo en vosotros mismos. Now, I have experience in the MLM industry going back to 1993. Yo tengo experiencia en el multinivel desde el año 1993. I have only worked full-time for 2 companies. Yo he trabajado solo a tiempo completo para 2 empresas. DXN is the second company. Y DXN es la segunda empresa solamente. Why did I choose DXN? ¿Por qué he elegido DXN? Because I can see in DXN what I saw in my other company. Porque yo veo en DXN lo que vi en la otra empresa para la que trabajé. We call it vertical integration. Porque hay integración vertical, One dragon. lo que ha llamado Mr. Higgins un dragón. You control the development of the products. Controlas el desarrollo del producto, You grow the raw materials. produces la materia prima, You manufacture all the products. haces todo el proceso productivo And you sell the products through your own network. y vendes los productos a través de tu propia red. This is the strongest thing that an MLM company can possess. Eso es lo más fuerte, lo más importante que una empresa de multinivel puede tener. And remember that DXN is a private company, so it doesn't have to listen to external shareholders. Y tened en cuenta que DXN es una empresa privada, por lo tanto no tiene que escuchar a accionistas de fuera. Invest in yourself by going to leadership camp in Italy. Debéis invertir en vosotros mismos y acudir al campamento de liderazgo de Italia. If you only go there for one reason alone, it's this. Si vais allí, debéis hacerlo por este único motivo. You hear a motivational speaker. Vais a escuchar a un ponente motivacional. You hear somebody who has gone from being number 5 to being number 1. Vais a escuchar a una persona que ha pasado del puesto número 5 al puesto número 1. You can ask him, how did you do it? Y le podéis preguntar, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo lo has conseguido? You can even get to hold the gold medal that he won. Incluso podéis tocar la medalla de oro que ha ganado. One of the techniques that he talks about is imagine. Una de las técnicas que él utiliza es imagina. Imagine you are standing on a podium. Imaginaros que estáis en lo alto del podium. Imagine you are being given your Crown Ambassador pin, Imaginaros que os están dando vuestro pin de embajador corona, the gold medal of DXN. que es la medalla de oro en DXN. How many of you would like a Crown Ambassador pin? ¿Cuántos de vosotros queréis tener un pin de embajador corona?
How many of you are going to get a Crown Ambassador ¿Y pin? cuántos de vosotros vais a conseguir el pin de embajador corona? Brilliant, you get it. Si eso es así, lo vais a conseguir. Focus. Os tenéis que enfocar en ello. When I was a young man, Cuando era joven, a long time ago, hace mucho tiempo, no, short time ago, thank you. I had a picture of a BMW sports car. yo tenía una foto de un BMW deportivo I put it on my shaving mirror. y me lo puse en mi espejo donde me afeitaba. And every morning when I got up to go to college, Y todas las mañanas, cuando me levantaba para ir a la universidad, I would look at this BMW car veía mi BMW deportivo and I would think to myself, one day y yo pensaba, un día lo tendré, I will drive that car. un día conduciré ese coche. I worked in a conventional company for nearly 15 years. Trabajé para una empresa tradicional durante 15 años I didn't drive a BMW. y nunca llegué a conducir mi BMW. I joined an MLM company. Me uní a una empresa multinivel I drove a BMW. y fue cuando tuve mi BMW. Now, motivation for me was going from a very steady, stable company to MLM. Para mí la motivación fue pasar de una empresa muy estable a una empresa multinivel. My friend said, "You're crazy. What do you know about multi-level marketing?" Mis amigos pensaron, ¿estás loco? ¿Qué sabes tú del multinivel? I said, "I know this. Y yo les dije, yo sé esto. For all the years I've worked for this company, I never got to achieve my dreams. Durante todos los años que he trabajado para esta empresa nunca he conseguido mis sueños. But I can see with this multi-level marketing company, I can achieve my dreams." Pero veo que con esta empresa multinivel sí puedo llegar a alcanzar mis sueños. And it was my motivation that got me to change from one to the other. Y fue mi motivación que me hizo cambiar de una empresa a otra. So you need to embrace, you need to take this opportunity with both hands. Tenéis que coger esta oportunidad con las dos manos. Don't do it half-hearted. No lo hagáis a medio gas. Commit yourself 100%. Tenéis que comprometeros al 100%. Because the thing that will see you through on the cold mornings in December Porque aquello que os va a llevar a levantaros las frías mañanas de diciembre, like Ben when he was rowing his boat, como a Ben, nuestro campeón olímpico, cuando tenía que ir a entrenar, is that you have a single goal that you're heading for. es porque tenéis un único objetivo al cual os dirigís. You are motivated. Estáis motivados. You are single-minded. Tenéis una única idea. And it's tough. It's not easy. Es difícil, no es nada fácil. If it was easy, everybody would do it. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría. I look at my first MLM company. Yo miro a la primera empresa multinivel en la que trabajé. They have gone from 10 million to 100 million in the UK. En Inglaterra han pasado de facturar 10 millones de libras a 100 millones de libras. The top 6 people in the business I know from 1993. A las 10 personas que están en los niveles más altos las conozco desde el año 1993 They stuck to it. y han seguido allí. The top 4 people have only been in the business for the last 3 years. Pero en cambio, las 4 personas que están más arriba solo llevan 4 años en la empresa. What you need to do is to commit to DXN, Lo que tenéis que hacer es comprometeros con DXN, to follow the marketing plan, seguir el plan de marketing, to come to trainings, venir a las formaciones and to focus on your goal. y centraros en vuestro objetivo. Who wants to travel? ¿Quién quiere viajar? Fantastic. Who wants a new car? ¿Quién quiere un coche nuevo? Who wants to educate their children or their grandchildren at private school? ¿Quién quiere mandar a sus hijos o a sus nietos a colegios privados? What you need to do is you need to write these down.
Lo que tenéis que hacer es escribir esos objetivos. Like me with my BMW on the shaving mirror. Write it down. Como yo cuando puse la foto de mi BMW en el espejo. Because on those cold December mornings when you have to get up and train, porque en esas frías mañanas de diciembre cuando te tienes que levantar y entrenar, when you have your book motivating you, cuando tienes a aquello que te motiva, include this one. Incluid esto. Can you see that? ¿Lo podéis ver desde ahí? Okay. 2 weeks ago, hace 2 semanas, DXN was recognized as being the number 24. Hace 2 semanas DXN fue reconocida como empresa número 24 direct selling news global companies. De venta directa a nivel mundial. $862 million turnover. Con unos beneficios de 862 millones de dólares. And you were part of that. Y vosotros sois parte de ellas. You are one of the reasons that DXN is number 24. Vosotros sois uno de los motivos por los que DXN ha alcanzado ese puesto número 24. So when you draw your book of motivational goals, por eso cuando escribáis vuestro libro de objetivos motivacionales, your schooling for your grandchildren or children, el colegio de vuestros hijos o nietos, your new car, vuestro coche nuevo, also include being part of one of the world's top direct selling companies. También debéis incluir ser parte de una de las empresas mejores de venta directa del mundo. Because this should give you confidence that while you work hard, this company is going to be there with you. Porque tenéis la confianza de que si vosotros trabajáis duro, la empresa va a estar ahí con vosotros siempre. Companies come and go. Las empresas normalmente van y vienen. It takes something really special for a company to grow consistently from 1993 to 2015 and become number 24 in the global market. Se requiere una estrategia de continuidad importante para desde el año 1993 ser constante y seguir creciendo hasta alcanzar en el año 2015 ese puesto número 24 a nivel global, mundial. So, do you see what I see? ¿Veis lo que yo veo? Are you motivated? ¿Estáis motivados? Yeah. Sí. Fantastic. Fantástico. If, for no other reason, coming here this morning, si no tenéis otro motivo para venir aquí hoy, if the only thing you take away from today's meeting con que os llevéis solo una cosa de la reunión de hoy, is the belief that you have in your passport es la creencia de que tenéis en vuestro pasaporte the solution to all your financial difficulties. La solución a todas vuestras dificultades financieras. Because without this, this is useless. Porque sin el café el pasaporte no sirve para nada. With this, the world is your oyster. Pero con el café el mundo es vuestra concha, vuestro destino. Okay, so how many of you are going to come to Lake Garda to meet an Olympic gold medal winner? Entonces, ¿cuántos de vosotros vais a venir al Lago di Garda a conocer a un medallista olímpico? Now, what you must do is you have to plant this seed in your mind. Tenéis que plantar todos la semilla en vuestra mente. You have to go away today saying, I will be there. Tenéis todos que plantearos en vuestra cabeza el objetivo de voy a estar allí. You may have to make sacrifices between now and June. Quizá tengáis que hacer algún sacrificio desde ahora hasta junio. But think of it as an investment in yourself. Pero pensad en ello como una inversión en vosotros mismos. Will it achieve your goals? Para ayudaros a conseguir vuestros objetivos. Okay, now somebody was keeping tab on the time. Alguien estaba llevando control del tiempo. Because I know how very keen the Spanish are to keep the time schedules. Porque sabe que los españoles somos estrictos con los tiempos. Now, it would be very remiss of me, it would be very bad of me not to say a big thank you to somebody here this morning. Pero quiero darle unas gracias muy especiales a alguien que está aquí hoy. The reason I'm standing at this podium and not standing down there is because I was so impressed with it.
Y el motivo por el que estoy hablando encima de este escenario y no ahí abajo es porque estoy especialmente emocionado con cómo se ha montado ese podium. I'm standing on what I consider to be a very, very professional stage set. Estoy de pie en lo que considero un escenario muy profesional. Can you hear me okay? ¿Me oís bien? Yes. So we have wonderful acoustics. Eso es porque tenemos un buen sistema de sonido. Can you see me okay? ¿Me podéis ver bien? So we have wonderful lighting. Es porque tenemos un buen sistema de iluminación. The man responsible for this La persona responsable de ello They say behind every successful man there is an ambitious woman dicen siempre que detrás de un hombre de éxito hay una mujer ambiciosa and an astonished mother-in-law. y una suegra impresionada. Behind every successful presentation Detrás de cada presentación exitosa is the hard work of the speaker, está el trabajo duro del que habla, the professionalism of the translator, la profesionalidad del traductor and the support of the stage technicians. y el soporte del sistema técnico. Look at it as a team. Mirad todo ello como un equipo. You know, they talk about an iceberg. You only see 5% of an iceberg. Es como, 95% is under the water. es como los icebergs, que solo se ve un 5%, el 95% está debajo del agua. This is exactly the same thing with a team. Lo mismo pasa con los equipos. At the front of the team is the leader. Delante del equipo está el líder, But without the other 95%, you are a leader of nothing. pero si no tienes ese 95% detrás, eres el líder de nada. So remember, when you go to these events, Por eso recordad que cuando vais a estos eventos, when you go to these trainings, cuando vais a estas formaciones, it's not just the person you see and hear, no penséis solo en la persona que está arriba, it's all of the other organisation behind that makes it a success. es también toda la organización que está detrás lo que hace que sean un éxito. And the final thing I want to leave you with Y lo último que os quiero dejar is think about the office staff that work for you in Madrid. es pensad en la gente de la oficina de Madrid que trabaja para vosotros. That's part of your team. Esos también son parte de vuestro equipo. So remember, when you speak to them, Por eso recordad cuando habléis con ellos, when you send them emails, cuando les mandéis un email, they are part of your team. que son parte de vuestro equipo. If they are part of your team, you're nice to them. Cuando son parte de vuestro equipo tenéis que ser simpáticos con ellos. I've told them that you are part of their team, Y yo les he dicho que ellos son también parte de vuestros equipos. so they should be nice to you. Por eso ellos también deben ser simpáticos con vosotros. So together, everyone achieves more. Y juntos todos conseguiremos más. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como amiguis, pues también tenemos para Son un regalo que le va a hacer entrega Cristóbal. Oh, wow. Fantastic. Bueno, ¿estáis más motivados? Una foto que son fotos del crucero, del último viaje que hicimos. Muchas gracias a todos. ¿Te gusta? Me gusta. Ok. Muchas gracias. Sí. Bien, ha sido una ponencia increíble y la verdad que aprendemos cosas cuando alguien tiene experiencia en multinivel y en motivación, pues aprendemos muchísimas cosas.